Vamos a orar, hermano. Vamos a orar para encomendar al Señor esta clase. Soberano Dios y Padre eterno, agradecemos, Señor, que nos das esta ocasión, esta oportunidad, Padre, para poder tocar este tema, Señor, tocante al evangelismo. Te rogamos, Padre, que por favor nos des tu ayuda, tu gracia, para poder entenderlo. También, Señor, pues tener en nuestro corazón el deseo de poder ayudar a otras personas para que asimismo podamos cumplir nuestra labor para poder llevar el evangelio a otras personas. Ayúdanos, Señor, en cada versículo pueda en verdad convencer nuestro corazón de tal forma que podamos ser obedientes a lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Rogamos que nos ayudes, Señor mío, y que puedas recibir la gloria y la honra en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, pues vamos en la clase número 6 en cuestión del evangelismo. El día de hoy el tema es el discipulado de otros en el evangelismo. El discipulado de otros en el evangelismo. Y pues realmente la clase de hoy se va a tratar de cómo podemos nosotros ayudar a otros para que puedan comenzar a evangelizar. Entonces, yo creo que las veces que nosotros hemos evangelizado, nosotros podemos haber tenido cierta experiencia y después de varias ocasiones de hacerlo, pues vamos mejorando en algún sentido nuestra forma de evangelizar. Pero lo cierto es que hay personas que aún nunca lo han hecho y pues es necesario que nosotros les ayudemos para que lo puedan hacer o puedan comenzar a hacerlo en su vida. Antes de eso, pues vamos a repasar más o menos lo que ya hemos estudiado en estas 5 semanas pasadas. En primer lugar, estudiamos la primera semana de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo es que Dios ha llevado su plan de salvar a los pecadores a través de Cristo? El Evangelio se despliega en toda la palabra de Dios y eso es lo que vimos la primera semana. La semana número 2 hablamos acerca de la soberanía de Dios, nuestra responsabilidad en el evangelismo, el cual pues se trata de 3 cosas, que tenemos que orar, tenemos que buscar también a las personas y tenemos que proclamarles el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad en el evangelismo. En la semana 3 hablamos acerca de lo que es en sí el evangelio y las 4 partes en la cual nosotros podemos dividir este mensaje, el cual es Dios. Comenzamos con Dios, después hablamos del hombre, hablamos de Jesucristo y finalmente hablamos de la respuesta del hombre hacia el evangelio. En la semana número 4 hablamos de cómo usar también nuestro testimonio personal como una herramienta para el evangelismo. Y en la semana 5, el último estudio, hablamos de cómo también la propia iglesia local es una herramienta también para el evangelismo. Así que pues el día de hoy vamos a ver precisamente eso, el evangelismo, el discipulado de otros en el evangelismo. Bajo la pregunta, ¿por qué debería ser una meta capacitar a otros para evangelizar? Es decir, ¿por qué nosotros necesitamos ayudar a otros para que otros también puedan evangelizar? La razón principal es porque pues nadie nace sabiendo.
Y así como un bebé cuando nace, pues no sabe caminar, no sabe hablar y necesita enseñársele. De la misma forma, un nuevo creyente necesita ser enseñado. Realmente ser enseñado en todas las cosas que a lo mejor para nosotros ya no sea normal, pero para ellos no. Por ejemplo, no solamente leer la Biblia, orar, cantar, sobre todo también evangelizar. Ese es un asunto en donde necesitamos enseñarles. Ellos necesitan ser enseñados y nosotros necesitamos enseñarles todas estas cosas. Entonces, eso es lo que lleva la necesidad prácticamente de discipular a otros para evangelizar. El evangelismo en sí es algo que muchas veces es cansado al principio. No es algo que de verdad estemos buscándolo como nuevos cristianos. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos acerca de que nos desprecian, ¿no? A veces intentamos hacerlo y nos desprecian, como que eso nos desanima. De tal forma que pensamos que necesitamos mucha preparación para poder evangelizar. Cuando la realidad es que no tanto. Necesitamos, digamos así, alguien que nos impulse, que nos esté animando para que lo podamos hacer, y una vez ya encaminados ya lo podremos hacer solos y poder enseñar también a otros. Ahora, por esa razón, vamos a decir que el centro del tema es Jesucristo. Es decir, vamos a mirar a Cristo, cómo es que Cristo capacitó a otras personas, y ese mismo ejemplo vamos a tomarlo. Cuando vemos a Cristo, por ejemplo, enseñar a sus discípulos, nosotros somos animados entonces a hacer exactamente lo mismo. Por esa razón, pues veamos al Señor Jesucristo, cómo nosotros podemos imitarlo. Bueno, podemos hacerlo discipulando de manera intencional. La intención en este sentido es primordial. No puede ser producto de una casualidad, por ejemplo, de que pues cuando se preste la situación no podemos enseñar a alguien, sino que en ese sentido debemos imitar a Cristo como Él cuando somos intencionales, es decir, que tomamos intencionalmente a alguien para poder enseñarle, no cuando se dé la ocasión, porque en realidad esto ocurrirá pocas veces. También en ese sentido vimos a Jesucristo ser paciente. La paciencia es un rasgo muy distintivo de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros pues no tenemos paciencia con las personas, pues nosotros estamos yendo en contra de lo que Jesucristo es. Nosotros vemos al Señor Jesucristo ser paciente. Y también debemos imitar a Cristo en el hecho de que ellos nos acompañen. Y a esto es lo que nosotros llamamos discipulado. Si podemos nosotros resumir lo que hizo Cristo, es precisamente eso. Cuando hablamos de que Cristo tenía discípulos, hablamos de personas a su lado, personas que estaban acompañándolo, personas que estaban cerca de él, para poder tenerle paciencia y para intencionalmente enseñarles cómo evangelizar, ¿de acuerdo? Entonces, Cristo debe ser nuestro modelo a seguir. Aunque es verdad, hermanos, que hay muchas personas que son buenos para evangelizar. De hecho, por ejemplo, hay uno que en verdad tiene libros muy buenos y muy recomendables, uno llamado Ray Comfort. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de leer alguno de sus libros. Él es un, digamos, experto en el evangelismo callejero. Sin embargo, hermanos, tal vez en otra ocasión nosotros estudiaremos algo de ellos, ¿ok? Los grandes evangelistas antiguos, Jonathan Edwards, etc. Pero en esta ocasión, hermanos, el propósito es mirar a Cristo. ¿Cómo es que Cristo no solamente evangelizaba, sino llevaba a otros a evangelizar? De ahí el tema, hermanos, el discipulado de otros en el evangelismo. Ok. Ahora, en primer lugar, hermanos, vamos a ver, imitar a Cristo
en la selección de personas. Este sería nuestro primer punto. La selección de personas. Durante el ministerio de Cristo, hermanos, nosotros vimos a Cristo rodeado siempre por miles de seguidores. Este era algo muy característico, hermanos, en los evangelios. Siempre nosotros vemos a Jesucristo rodeado de multitudes de gente. Yo quisiera llevarles algunos textos en los 4 evangelios para que comprobemos la veracidad, para que entendamos lo que estoy tratando de decirles. El primero está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Mateo, perdón. No, está bien, Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. En el capítulo 12 de este mismo libro de Marcos, dice en el verso 37, 12:37, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Ahora dice en la segunda parte del texto: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Ok? Es decir, que no es un remanente, sino una gran multitud. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 17, nos dice prácticamente algo igual. Capítulo 6, 17 dice la escritura: y descendió con ellos y estuvo en un lugar llano, plano, y en compañía de sus discípulos, y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de todas las enfermedades. En ese texto, hermano, no solamente nos dice que es una gran multitud, sino una gran multitud de todas partes, ¿ok? Así que de diferentes partes, hermanos, habían venido para poder escuchar a Jesús. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 6, hermanos, último texto al respecto, Juan capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Ok? Así que en esos textos, hermanos, nosotros encontramos a Jesús rodeado de una gran multitud. Ahora, de esa multitud, hermanos, que digamos así, que son los seguidores de Jesús, nosotros también vemos que Jesús, dentro de todos ellos, escoge intencional e específicamente a 12 personas. De toda esa multitud, hermanos, que, bueno, para que nosotros sepamos, tengamos una idea más o menos de cuántas personas eran, pensemos, por ejemplo, en la alimentación milagrosa, ¿lo recuerdan? Es decir, allí solamente habían 5,000 hombres. Pongan ustedes que si cada hombre tiene su esposa a su lado, solo ahí son 10,000. Y si le agregamos hijos, 1 o 2 hijos, estamos hablando de unos mínimo 15,000, 20,000 personas que estaban allá escuchándole. Entonces, imaginen esa cantidad de gente, ¿de acuerdo? Pero de toda esa multitud de personas, Cristo selecciona a únicamente 12. Aquí en el libro de Lucas, hermanos, capítulo 6, nosotros encontramos esta verdad. Así que quiero llamar su atención a este versículo, capítulo 6 de Lucas, versículo 13. Lucas, capítulo 6, versículo 12, hermanos, 12 y 13. Este versículo es necesario que lo tengamos bien en cuenta. Lucas 6. Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Dice en ese texto, en el versículo 12: en aquellos días, él se fue al monte. ¿A qué? ¿Qué fue a hacer él? Fue a orar. ¿Y cuánto tiempo? Él oró toda la noche, ¿ok? Es decir que para que de esa multitud de personas él
selecciona a 12 personas. La escritura nos dice que él oró toda la noche. Toda la noche él estuvo orando para que pueda el día siguiente hacer lo que dice el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, ¿ok? Aquí en sus discípulos estamos pensando en aquella multitud, ¿de acuerdo? De las personas que le seguían. Había personas, hermanos, que como le escuchaban de buena gana, lo único que esperaban era al Señor subirse en un montículo, en alguna piedra, en algún lugar alto, para poder hablar y escucharle. Eran personas que andaban junto a Jesucristo. Ahora, llama a sus discípulos, dice el versículo 13, y escoge a 12 de ellos. Ese texto, hermanos, se explica por sí solo, ¿verdad? Quiere decir que había más de 12. Había una multitud de personas, pero de todos ellos, él escoge a 12, a los cuales les llamó apóstoles. Apóstoles es una palabra que significa enviados. Verso 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. ¿De acuerdo? Así que si nosotros profundizamos más, hermanos, en esto que nos dice acá, nosotros vemos la manera en que Jesús actuó para poder seleccionar. Y si estamos hablando, hermanos, de imitar el ejemplo de Cristo al respecto, nosotros primeramente tenemos que orar, después tenemos que seleccionar, ¿de acuerdo? Por eso decía, hermanos, que nuestro ejemplo aquí en el tema de discipulado de otro para evangelizar, es decir, tener a alguien al lado de mí para que yo le enseñe a evangelizar y así mismo nos animemos para un evangelismo entre los dos, tenemos que ser plenamente intencionales y selectivos. Ahora, esta selección, hermanos, no se trata de las personas que nos caigan mejor, ¿ok? Sino se trata de depender del Espíritu Santo al respecto. ¿Ven? El Señor Jesús, hermanos, aunque Él es Dios, sin embargo, Él nos enseña una dependencia al Espíritu Santo antes de tomar una decisión. Y en ese sentido, hermanos, antes de que Él pueda nombrar a Mateo, a Bernabé, etcétera, antes de llamarlos, antes de llamarlos, Él oró toda la noche. Dependió del Espíritu Santo para esto. Así que no sería correcto entonces que nosotros digamos, pues dentro de todos los hermanos yo voy a seleccionar a este y al otro para poder ayudarles sin antes haber orado por este caso en específico, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, dentro de esos 12, esto es algo que también vemos en él, dentro de los 12 a los cuales él selecciona, siempre vemos a 3 de ellos aún más cercanos a Jesucristo. Es decir, que de la multitud se redujo a 12 y de esos 12 nosotros encontramos a 3 mucho más cercanos a Cristo, el cual es Santiago y Juan, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, y a Pedro, ¿de acuerdo? Eran 3 que estaban mucho más cercanos con Jesús, aquellos que Cristo los llevó al monte de la transfiguración, etcétera. Ahora, hermanos, todo esto nos habla de que del grupo de personas que nosotros podamos seleccionar, de todos ellos, algunos son los que van a estar más pegados a nosotros por naturaleza. Ahora, hermanos, en ese momento nosotros tenemos que pensar inmediatamente, bueno, yo no soy Jesús, ¿ok? No soy Jesús. Jesús pudo estar entrenando a 12, ¿de acuerdo? A 12. Siendo quien es, pudiendo con todos, Él selecciona a 12. La razón, hermanos, es para enseñarnos, en el caso de nosotros, no solamente que tenemos que ser dependientes de Dios al respecto en cuestión del discipulado, sino también que necesitamos ser prácticos y realistas en nuestra vida y en la de los demás, ¿de acuerdo?
A veces, hermanos, cuando tratamos de hacer más, resulta que hacemos menos, ¿no? ¿No les ha pasado? A veces tratamos de hacer muchas cosas y todas las hacemos mal, cuando deberíamos hacer una, pero hacerla bien, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, yo creo que sería muy correcto, muy adecuado y prudente al menos empezar con uno, con una persona, para que nosotros podamos ayudarle, para que pueda él también desarrollarse en la obra de nuestro Dios. Muy bien. Quiero que veamos, hermanos, por favor, el libro de Mateo capítulo 28, donde nosotros encontramos ahí la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí hay una promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como ya hemos estudiado, hermanos, ya a estas alturas nosotros ya debemos haber tenido experiencia en cuanto a hablar de Cristo, ¿de acuerdo? A compartir el Evangelio como lo hemos aprendido en la palabra de nuestro Dios. El texto nos enseña, hermanos, algo que es muy motivador para cada uno de nosotros. Una de las cosas que recuerdo en otra clase que vimos, hermanos, es que cuando nosotros sentimos ese temor natural para hablar con alguien de Cristo, nosotros tenemos que recordar que no estamos solos, ¿de acuerdo? En la obra del evangelismo nunca nosotros estamos solos. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ese consuelo que nosotros, o ese ánimo que nosotros tenemos de parte de Cristo, se hace visible también en otra persona. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que si yo tengo a otra persona a mi lado y esa persona apenas está iniciando su vida cristiana, apenas está comenzando, bueno, esa persona recibe ese ánimo de la otra persona al no dejarlo solo. De ahí que Cristo, cuando envía a predicar a los 70, no los envía de uno en uno, los envía de dos en dos. Los envía en parejas precisamente por la misma razón. Dicen, por ejemplo, los expertos en el tema que cuando se habla de Cristo debe haber dos, porque el otro le puede ayudar en las cosas que no están bajo su control. Por ejemplo, de repente un perro ladra, pues el otro recibe las mordidas o algo así, o el otro le ayuda prácticamente en esto. Pero, hermanos, la razón principal no es tanto eso. La razón principal es que el otro, aunque no está hablando, pero su ayuda, hermanos, es indiscutible. Por ejemplo, hermanos, quiero ejemplificarles esto en cuestión de las predicaciones. En el tabernáculo metropolitano en Londres, cuando se predicaba la palabra de Dios por cualquiera de los pastores, en especial de Carlos Spurgeon en aquel tiempo, mientras él estaba predicando, debajo, como en un sótano, había un grupo como de 100, 150 personas que mientras él hablaba, ellos estaban orando. Es decir que ellos, los que están abajo, aunque sabían que el de arriba, el predicador sabía predicar, se había preparado y era bueno para esto, aún así ellos confiaban más en el Señor que en el propio predicador, ¿de acuerdo? Así que ellos oraban para que Dios haga penetrar la palabra en el corazón de las personas mientras el predicador oraba. Entonces,
de la misma forma, no solamente nosotros debemos hacer esto cuando se está predicando la palabra, sino también cuando estamos evangelizando a otra persona, con otra persona. Es decir, necesitamos estar orando por esa persona. Recuerden, hermanos, que la efectividad del evangelio no se encuentra ni en el mensajero en sí, ni la forma homilética o la forma de oratoria, la destreza, todo esto para poder hablar, sino reside en el mensaje en sí. Si el mensaje se entrega de manera fiel y oramos a Dios para que ese mensaje llegue a sus oídos, Dios es poderoso para hacer la obra y que esa persona tenga salvación. Amén. Entonces, hermanos, no olvidemos esto, así que seamos selectivos en ese sentido. Este es el primer paso. Ahora, hermanos, en ese sentido, una de las razones para que Cristo pudiese elegir a quienes Él eligió era a propósito. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de Pedro? ¿Recuerdan? Pedro era pescador. Leví, Mateo. No, Mateo no era pescador. Era cobrador, sí. Era un cobrador de impuestos. ¿Okay? Ahí estaba en el banco de los tribunos. Jacobo sí era pescador, Juan también. ¿Okay? Y se menciona de algunos otros. ¿Okay? Había un Simón que era un celote. Un celote era una persona de como una religión parecida a los saduceos. Era casi un terrorista este hombre. ¿Okay? Ahora, eran personas, hermanos, que no tenían una gran preparación. ¿Okay? No eran personas, hermanos, que, no sé, eran muy sobresalientes dentro de todas las demás personas. Eran personas, digamos, comunes y corrientes del pueblo, ¿de acuerdo? Ahora, hermanos, esto fue intencional. Porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, ¿de acuerdo? Y Jesús lo demostró con ellos. Eran personas sencillas cuya palabra de Dios los hizo sabios. Y de tal forma que los encontramos con esa sabiduría predicando la palabra de Dios. Pero para que pudieran llegar a eso, tuvieron que haber atravesado unos 3 años y medio junto con el maestro escuchando palabra de Dios para que ellos pudiesen llegar a esa sabiduría. De tal forma que la forma en que Cristo eligió en base al Espíritu Santo llevó como fruto final la gloria de Dios. No eran personas que pudieran decir, es que nosotros estamos preparados y por eso podemos predicar así. En lo absoluto. Eran personas normales, sencillas, que Dios con su poder y su palabra ha hecho sabios, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, esto es de esto se trata. Antes de pasar al punto número 2, hermanos, para fines prácticos del punto número 2, quisiera compartirles a ustedes, hermanos, lo que ha sido personalmente mi vida para discipulando a otras personas. Yo sé que de algunos ustedes ya han tenido esta experiencia de discipular, pero quisiera compartirles al menos el mío. Una de las cosas, hermanos, que me gusta hacer es predicar la palabra de Dios. Pero digamos, hermanos, que si hay algo que me guste más que predicar, es precisamente el discipular. No es que sea más importante, por supuesto que no, hermanos, sino digamos que se trata de otro aspecto de compartir la palabra de Dios. En el discipulado, hermanos, la ventaja y la razón por la cual me gusta más es por la interacción personal que hay con la otra persona, de tal forma que por más cerrada que estén, llega el punto, hermanos, donde se abre esa confianza para poder entablar una relación más personal y poder compartir más específicamente la palabra de Dios. Algo que en la predicación pública es imposible. Estoy predicando, hermanos, y pues yo no sé qué pasa en la mente de cada persona, ¿de acuerdo? Puede ser que alguien de verdad me esté viendo fijamente, pero su mente esté en otro lado. No lo sé, hermanos. Pero en el discipulado personal es
es diferente. Es diferente porque ya puede ser más personal, más íntimo, digámoslo de esta forma, de tal forma que compartir el evangelio y la palabra resulta ser más agradable en este sentido. Pero también tiene un punto ahí que necesitamos considerar. Y este punto, hermanos, es la observación continua de aquel que lo discipula. Esto es algo, hermanos, que necesitamos estar conscientes. Todas las cosas que hacemos son vistas por aquellos que andan a nuestro lado. De tal forma, hermanos, que nosotros tenemos un texto clave al respecto para que nosotros no podamos desviarnos. Así que, hermanos, por favor, quiero llevarles a un texto en el libro de 2 Timoteo. Permíteme, hermanos, se me perdió. Primera a los Corintios 11, perdón, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 11. Noten el verso número 1. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo ahí: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el texto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese texto, hermanos, es algo que necesitamos tener bien en cuenta. Porque la primera impresión de Cristo que la persona tendrá será a través de nuestra propia vida. Es decir, que ellos, cuando nos miren, tienen que mirar a Jesucristo. Así que cuando ellos estén mirándonos y en cierta forma tratarán de imitarnos, entonces estarán imitando a Cristo. Y hermanos, este es algo que pasa, no es algo que nosotros querramos, sino es algo que sucede. Así que necesitamos ser cuidadosos de imitar a Jesús, porque eso es lo que ellos han de ver, hermanos, y en lo que ellos también van a aprender, ¿de acuerdo? Así que no olvidemos este detalle, hermanos. En verdad es hermoso, es muy bonito estar trabajando con alguien personalmente, pero necesitamos saber que tiene una responsabilidad consigo, que ellos necesitan ver a Cristo en nosotros para que también puedan imitar a Cristo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, hermanos, tenemos que imitar a Cristo siendo pacientes y constantes en la oración, ¿ok? En segundo lugar, siendo pacientes y constantes. Constantes en la oración. Nosotros hemos visto, hermanos, o ya les he comentado, de acuerdo al texto que vimos, que Jesús, antes de elegir a sus apóstoles, él oró toda la noche, dice la Escritura. Pero después que ya los identificó como discípulos, como apóstoles, él comenzó a pasar tiempo con ellos precisamente para orar por ellos y con ellos, y también tenerles paciencia, ¿de acuerdo? El plan de Dios, hermanos, recordemos, siempre ha sido glorificar, que Dios sea glorificado en grupos, en grupo de personas. Y en ese sentido, hermanos, cuando nosotros estamos tratando con alguien y enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles, como dice el texto, todas las cosas que Él nos ha mandado, en eso Dios es glorificado. Esto es algo que hemos visto, hermanos, a lo largo de toda la historia de la Biblia. Desde Génesis, Apocalipsis, hemos visto cómo Dios ha ido seleccionando grupos, para que en ellos su nombre sea glorificado.
Ahora, en esos grupos Dios siempre ha puesto a alguien, ¿de acuerdo? Dios pone a Moisés, por ejemplo, para Israel, luego a Josué, luego a los reyes, luego a los profetas, a los jueces, etcétera, de tal forma que ellos lleven el corazón de las personas hacia Dios. Eso involucraba, hermanos, ser paciente con ellos. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay una porción, varias porciones que tratan con el pecado de Israel. Pero una de las más que llama más nuestra atención es lo que ocurre en los tiempos de Moisés. Hubo una ocasión específica, hermanos, en donde la nación, después de nuevamente ser rebelde, ahora Dios le dice a Moisés: es que Moisés, quítate, apártate, deja que yo los elimine a todos esos y te voy a poner a ti sobre una nación más grande, más obediente, etc. Hermanos, Dios lo podía hacer, ¿de acuerdo? Dios tiene el poder para hacer otra nación desde las piedras si Él quiere. Pero hermanos, Dios quiere que ahí se prefigure el corazón de Cristo. Si nosotros vemos la vida de los apóstoles de cerca, hermanos, ¿será que, como decimos actualmente, hermanos, será que no eran dignos de sacarle canas verdes a Cristo? La actitud de los apóstoles. Pareciera ser, hermanos, que cuando todo ya marchaba bien, de repente, como si nada ha pasado bien. Y uno de los casos, hermanos, más, digamos, humanamente frustrantes fue lo que ocurrió antes de la crucifixión. Cristo ha preguntado: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo. ¿Y recuerdan? Jesús dijo: eres bienaventurado, Pedro, y prácticamente lo halagó delante de todos. Pero aquel mismo que reconoce públicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, este mismo lo niega delante de una mujer cuando Cristo está en el momento más importante de toda su vida. ¿No es esto frustrante, hermanos? Pareciera verse como que todos los 3 años no sirvieron para nada, porque en el momento más importante, donde debería usar todo lo que aprendió, en ese momento no hizo nada, hizo todo lo contrario a lo que se supone que debería hacer. Y no solamente él, hermanos, ¿dónde están todos los demás? Todos los discípulos, hermanos, cuando vinieron a arrestar a Jesús, huyeron. Uno hasta huyó desnudo, ¿ok? Todos se marcharon y abandonaron a Cristo, quien dedicó 3 años enteros de su vida a ellos. Hermanos, pero paciencia, recuerden, no significa esperar. No, esa no es la definición de la paciencia. Paciencia, hermanos, es esperar el tiempo indicado. ¿De acuerdo? Eso es paciencia, y Cristo fue paciente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando estos mismos discípulos que le abandonan, Cristo también les da el Espíritu Santo, y estos mismos que le abandonaron luego los vemos morir incluso por el Señor Jesucristo. Ahora no solamente no le niegan, sino ahora mueren por causa del Señor Jesucristo. Entonces Jesús les tuvo paciencia. Él siguió trabajando confiando en la obra de Él y no en la de los hombres. De tal forma, hermanos, que yo quisiera decirles lo siguiente. En la labor, hermanos, de enseñar a otro, en este caso evangelizar, ¿ok? Pero hablando de manera general, el invertir nuestra vida con alguien requiere paciencia. A veces deseamos, hermanos, de que la persona que nosotros discipulemos nunca falte al templo, ¿de acuerdo? Nunca esté activo en todas las cosas, crezca espiritualmente, pero hermanos, la realidad es que no es así. Pero nuestra confianza, hermanos, debe estar en el poder de la palabra de Dios en el corazón y no en lo que nuestros ojos ven. Dios ha de acabar su obra, hermanos. Esa es la promesa en la cual nosotros debemos creer. ¿De acuerdo? De hecho, hermanos, en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 4, hermanos, nosotros vemos ahí
después de la tentación y al inicio del ministerio de Cristo, como asimismo ellos comienzan su entrenamiento. Pero hasta el capítulo 10, hermanos, de este mismo libro, es cuando él entonces hace esa selección de sus apóstoles, y más adelante, hermanos, más adelante es que ellos los envía para poder predicar. Los manda de dos en dos, manda a los 70 posteriormente a eso, pero esto ocurre a unos tiempos más adelante. Hermanos, necesitamos saber que antes de que esperemos que alguien haga algo, primero tenemos que enseñarle cómo hacer ese algo, ¿ok? Antes de que esperemos de que ese lo haga y lo haga bien, tenemos primero que enseñarle con paciencia. Tenemos nosotros que aprender a corregirlos, a reprenderlos bíblicamente, a estar con ellos, a invertir en sus corazones, trabajar en sus vidas, para que nosotros podamos ver el fruto posteriormente a eso. Algo que vemos en Cristo, hermanos, es una unión perfecta entre dos palabras que no están peleados, ¿ok? La primera es amor y la otra es la verdad. Son dos palabras, hermanos, que no están peleados, pero parece que están peleados. Porque cuando vemos a Cristo, hermanos, a trabajar con ellos, vemos que Cristo no toleraba muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, hermanos, cuando después de que alimentó a los 5,000, después a los 4,000, aunque el mensaje era muy evidente, pero ellos no habían entendido. Ellos no habían comprendido ese asunto de que estando con Él, pues, ¿qué más iban a necesitar? Después de eso, ellos andan preocupados por el pan otra vez. ¿Cómo lo ven? Ha alimentado Jesús a 5,000, después alimentó a 4,000, y ellos andan preocupados porque no hay pan. Así que Jesús, hermanos, los reprende con la verdad, pero así, de esta manera cariñosa, les muestra también su amor. Hermanos, esto exige también en nosotros hacia las personas. Ser firmes en lo que se debe ser firme, ayudar en lo que se tiene que ayudar, porque así nosotros mostramos a sí mismo el carácter de Cristo. Vayamos a otro texto, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Por favor, miren el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, dice Cristo, y me los diste. ¿Y qué? Y han guardado tu palabra. Ahora, dice Jesús, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que sale de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En ese texto, hermanos, nos muestra la misma verdad. ¿De quiénes son los creyentes? Son de Dios, hermanos. Pero si oramos, hermanos, de verdad, con todo el alma, le decimos, Señor, me gustaría enseñarle a alguien tu palabra, entonces es Dios quien nos lo da, hermanos. Y como dice Cristo, hermanos, tuyos son, tuyos eran, y me los diste. Nuestro trabajo es darles la palabra que Cristo a sí mismo nos ha dado, hermanos. Tenemos que ser pacientes, orar también por ellos, no solo antes, sino durante el discipulado hacia ellos. Tenemos que estar orando con ellos. Ser pacientes y estar orando. En tercer lugar, hermanos, y tercero y último,
tenemos que imitar a Cristo modelando el ministerio. Cuando hablamos, hermanos, de modelar, es parecido, hermanos, a cuando de verdad, hermanos, a las personas, por ejemplo, en una demostración de prendas, lo hacen. Se ponen esas ropas y lo muestran a las personas. Hermanos, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, es algo del cual nosotros nos vestimos y lo modelamos a las personas en el exterior. Entonces, nuestra vida debe ser el reflejo de la vida de Cristo. Por eso, hermanos, me gusta mucho el ejemplo que Dios, o más bien el ejemplo que tenemos de la palabra, cuando Dios pone la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Esa lumbrera menor, hermanos, que es la luna, aunque se le llama lumbrera, pero no tiene luz, ¿verdad? No tiene luz, sino que es un reflejo de la verdadera luz, que es el sol. Y en ese caso, hermanos, cuando Dios nos llama que somos, no que debemos ser, sino que somos la luz del mundo, no se trata de que tenemos una luz propia, sino que somos el reflejo de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. De eso hablamos cuando decimos imitar a Cristo modelando el ministerio. Ahora, en este caso en específico, vamos a modelar a Cristo en cuestión de capacitar, ¿ok? En ese sentido, Cristo hizo muchas cosas, ¿ok? Así que hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos imitar a Cristo. Pero en el sentido, hermanos, de tener el deseo de capacitar a otros, ese también es un deber de imitar a Cristo. Es decir, Jesús no solo se limitó a orar, ¿de acuerdo? Sí, Jesús era un hombre de oración, pero no oró y se quedó sentado para esperar, sino que Él demostró todo eso con personas. Es decir, que Él tenía personas que les mostraba cómo también hacer la obra del Señor. Hermanos, yo les pido un favor. Cuando lean las cartas como de Pablo o de Juan, que son apóstoles, Santiago por ejemplo, traten por favor de leerlo y traten de percibir el dulce aroma de la vida de Cristo en sus cartas. Por ejemplo, hermanos, en la carta de Santiago es inevitable, hermanos, inevitable leerlo sin pensar en el Sermón del Monte. No se puede. Santiago, hermanos, yo no puedo leerlo sin pensar en que él tiene en mente también el Sermón del Monte. ¿De dónde lo aprendió? Pues de Cristo. Cuando Juan escribe, por ejemplo, la forma en la que él escribe es la forma como Cristo le enseñó. Hermanos, los discípulos aprendieron a interpretar la Escritura con Cristo. Vemos a Pedro, por ejemplo, hermanos, en su carta y en el libro de los Hechos, donde se menciona de él, sus palabras, cómo él interpreta de manera certera la Escritura, llevándonos a Cristo. ¿De dónde aprendió esto, Pedro? De Cristo. ¿Dónde aprendieron a predicar con ese fervor, por ejemplo, como en el libro de los Hechos capítulo 2? ¿Dónde aprendieron a predicar así? De Cristo, hermanos, de Cristo. Cristo no solamente hizo, sino enseñó a otros a hacer lo mismo. Este fue su propósito. ¿Funcionó, hermanos? Sí, claro que sí. En los tiempos de Cristo no había PowerPoint, no había videos ni transmisiones en vivo, ¿ok? No había ninguno de esos recursos que el día de hoy existen. Su manera de enseñar, hermanos, fue personal y cada vez que se tenía que hacer. Por esa razón, hermanos, en el caso de Cristo pasó 3 años con ellos. Aquí en los primeros capítulos de Juan, hermanos, por ejemplo, cuando se nos muestra la vida de los primeros discípulos, dice en el capítulo 1, verso 35. Al día siguiente, otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios.
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo: venid y ve. Fueron, vieron dónde moraba, y dice la escritura, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este posteriormente fue uno de los apóstoles. Como podrán darse cuenta, no solamente comenzaron a seguir a Jesús, sino que le siguieron por siempre. Así que, hermanos, necesitamos modelar ese ministerio que nosotros hemos encontrado de Cristo. Tenemos que enseñarles no solamente a hablar de Cristo, necesitamos enseñarles, hermanos, todo lo que conlleva hablar de Cristo. Les recuerdo, hermanos, una de las clases anteriores, que es la lección número 3, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nuestra responsabilidad en el evangelismo es orar, buscar y proclamar, ¿ok? Esas son nuestras 3 responsabilidades: orar, buscar y proclamar. Bueno, esto es algo, hermanos, que necesitamos enseñarle también a las personas. Necesitamos orar, hermanos, porque el Espíritu Santo es quien convence a la persona. Necesitamos buscar también, necesitamos ser intencionales como nosotros somos intencionales, y necesitamos aprender a proclamar el mensaje del Evangelio. Es hermoso, hermanos, ver cómo los discípulos, si algo le preguntaron a Cristo, es cómo podemos orar. No le dijeron a Cristo: enséñanos a sacar demonios. No, enséñanos a orar. ¿Y cómo Jesús les enseñó a orar? Orando con ellos. ¿Cómo les enseñó a predicar? Predicando con ellos. Estando con ellos, aprendieron a ser como Él. ¿Ok? Tenemos 3 motivos para orar, hermanos. En este caso, orar no solamente por esta clase, sino también para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Que Dios en verdad nos dé un corazón preocupado, que tengamos esa carga para poder hablarle a las personas de Cristo. Que Dios nos abra puertas, hermanos, y en verdad Dios lo hace para poder hablar del Evangelio. Que nos dé sabiduría para saber cómo explicarles y exponerles el Evangelio. Que en verdad Dios ponga esa carga en nosotros para poder evangelizar. Y finalmente, hermanos, en este punto, tenemos que evangelizar con ellos. Hay muchas formas de evangelizar, hermanos. Muchas formas de evangelizar. Tocar puertas es una de ellas. El uno por uno es una forma. Podemos evangelizar incluso aún usando los medios actuales, las redes sociales, ¿ok? Mensajes de texto, WhatsApp y otros recursos que el día de hoy tenemos. Podemos evangelizar, hermanos. Este es el punto que quiero resaltar. Podemos, tenemos. Y otros pueden aprender también eso, hermanos, cuando nosotros obedezcamos al Señor al respecto, en enseñar a otras personas a evangelizar. Así que no nos debemos rendir, hermanos. Sigamos evangelizando. Roguemos al Señor que nos dé esas ocasiones. Y en verdad, seamos sensibles cuando Dios nos dé esa ocasión y evangelizamos. Necesitamos también traer personas, hermanos, para que sigan ellos evangelizando. Ayudarles, hermanos, para que nosotros y ellos podamos ser adoradores y evangelizadores por parte del Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Este es el taller del día de hoy. Termino, hermanos, antes de orar con una cita en 2 de Timoteo 2:2 que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, dice la Escritura, para enseñar también a otros. Hermanos, ese es el objetivo. No solamente enseñar a otros, sino que esos otros pudieran enseñar a otros y levantar una próxima generación de hombres fieles que puedan enseñar la palabra de Dios. Amén.
Ahora, en este caso, hermano, la tarea es un poco más específica. Para fines del otro estudio, en una hoja van a escribir con toda la calma y tranquilidad, hermanos, de esta semana, con sus propias palabras, lo que es el Evangelio para ustedes, ¿de acuerdo? Su definición propia de lo que es el Evangelio. No olviden poner las citas bíblicas que pues ustedes les respalda para lo que van a escribir. Fírmenlo, hermanos, esa hoja, y por favor la próxima semana me lo entregan. Esto es, hermanos, para fines del próximo estudio, ¿de acuerdo? Vamos a orar, hermanos, y concluimos con ese estudio. Padre Santo y bendito, gracias por tu palabra y gracias, Señor mío, por ayudarnos. Te ruego, Señor, que por favor esto sea una realidad en nuestra vida. Podamos seguir, Señor, buscando esas ocasiones y hablar de tu palabra. Pero también, Señor, que nos ayudes para enseñar a otros para hablar de tu palabra. Gracias por mis hermanos que el día de hoy están aquí y por aquellos, Señor, que pudieran escucharlo en otros medios. Ayúdanos, Señor, y que sea para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.